Terminé una relación de 4 años en una sola conversación. Y, de alguna manera, soy yo el que ahora llaman insensible. Dime esto. Si la persona que amas de repente quiere una vida completamente diferente a la que ambos se prometieron, ¿te quedas y te rompes poco a poco? ¿O te vas y la pierdes al instante? Porque lo que nadie ve es que ese día no solo perdí a mi novia, perdí el futuro que ya había empezado a construir en mi cabeza. Estuvimos juntos 4 años. 4 años de rutinas, bromas internas, conversaciones a altas horas de la noche sobre nada y sobre todo, y esa clase de tranquilidad silenciosa que te hace creer que encontraste a tu persona. No éramos una de esas parejas caóticas. No nos gritábamos, no teníamos rupturas dramáticas ni reconciliaciones intensas. Éramos estables, incluso predecibles. Y lo digo en el mejor sentido. A los 2 años de relación nos mudamos juntos. Se sentía como el siguiente paso natural. Compartir el alquiler, hacer la compra juntos, discutir qué serie ver antes de quedarnos dormidos en el sofá. Todo encajaba. La gente a nuestro alrededor bromeaba diciendo que básicamente ya estábamos casados. Y, sinceramente, yo pensaba que íbamos hacia eso. Desde el principio, muy al principio, tuvimos una de esas conversaciones grandes, de las que muchas parejas evitan porque parecen demasiado serias, demasiado pronto. Pero nosotros no la evitamos, nos metimos de lleno. Hablamos de todo, de dónde queríamos vivir, qué tipo de vida imaginábamos, qué era importante para nosotros. Y entonces salió el tema de los hijos. Recuerdo ese momento con claridad. Estábamos sentados en su cama, con la luz del sol entrando por la ventana, todo tranquilo y seguro. Cuando dije que quería tener hijos algún día, no estaba nervioso. No estaba probando terreno. Solo estaba diciendo una verdad sobre mí. Y ella sonrió. Dijo que también quería eso. No fue una declaración dramática. Fue simple, fácil. Como si acabáramos de marcar otra casilla que confirmaba: sí, estamos en la misma página. Y desde ese momento llevé esa creencia conmigo, en silencio, constantemente. No pensaba en ello todos los días, pero siempre estaba ahí de fondo, ese futuro compartido. Una casa, quizá primero un perro, luego hijos, enseñarles a montar en bicicleta, ayudarles con los deberes. Ese tipo de vida. No era solo un sueño, era un plan. Así que cuando hace unos meses se sentó conmigo y me dijo que tenía algo importante que hablar, no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Parecía nerviosa, pero no dudosa. Esa fue la parte que más se me quedó grabada. No estaba confundida, no estaba pidiendo ayuda para aclararse. Ya lo tenía claro. Me dijo que ya no quería tener hijos. Al principio pensé que la había entendido mal, como si quisiera decir no ahora o no por mucho tiempo. Pero no, fue muy clara. Dijo que llevaba tiempo pensándolo, que no se sentía cómoda trayendo hijos a este mundo, que ya no le parecía correcto. Y la forma en que lo dijo no fue emocional, no fue impulsiva, fue tranquila, pensada, definitiva. No me enfadé, no levanté la voz, solo me quedé ahí sentado, porque en ese momento entendí que no era un desacuerdo, no era algo en lo que pudiéramos ceder, como dónde vivir o cómo gastar el dinero. Era una de esas cosas que o encajan o no. Hablamos durante mucho tiempo esa noche, horas probablemente, dando vueltas, intentando entendernos sin presionarnos demasiado. Le pregunté si estaba segura. Dijo que sí. Le pregunté si creía que eso podría cambiar en el futuro. Dijo que no lo creía. En algún momento mencioné la adopción. No como una trampa, no como una forma de ganar la conversación, sino porque para mí, querer hijos nunca ha sido algo biológico. Es criarlos, estar ahí, construir una familia. Pero ella también descartó eso. Dijo que no quería criar hijos en absoluto. Y ahí fue cuando realmente me golpeó. Esto no era un pequeño cambio. No era algo que pudiéramos ajustar. Era una vida completamente diferente. Recuerdo estar sentado, mirándola, y sentir una mezcla extraña de amor y distancia. Como si siguiera siendo la misma persona a la que quería profundamente,
pero al mismo tiempo hubiera tomado un camino que yo no podía seguir. Y creo que ella lo vio en mi cara. Porque allí fue cuando empezó a emocionarse. No a la defensiva, no enfadada aún, solo asustada. Me preguntó en qué estaba pensando. Y le dije la verdad. Le dije que respetaba su decisión, completamente, que tenía todo el derecho a elegir qué tipo de vida quería. Pero también le dije que yo no podía renunciar a tener hijos. Incluso decirlo en voz alta se sentía pesado. Como si estuviera eligiendo algo abstracto, algo que ni siquiera existía todavía, por encima de la persona real que tenía delante. Pero no era tan simple, porque para mí no era solo tener hijos. Era la vida que siempre había imaginado, el tipo de futuro que le daba sentido a todo lo demás. Y también sabía algo más, algo que creo que mucha gente no quiere admitir. Si me quedaba, o pasaría años esperando que cambiara de opinión, o empezaría a resentirme poco a poco por no hacerlo. Y ninguna de esas opciones era justa, ni para ella, ni para mí. Así que le dije que no deberíamos seguir juntos. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, todo cambió. Me miró como si acabara de decir algo completamente increíble, como si hubiera borrado 4 años de nuestras vidas con una sola frase. Y entonces llegaron las lágrimas. No fueron silenciosas, fue dolor crudo, del que te hace cuestionarlo todo. Me preguntó cómo podía hacer eso tan rápido. ¿Cómo podía simplemente decidir terminar así? Dijo que si realmente la amaba, intentaría que funcionara, que no me iría. Y entiendo por qué lo sentía así. De verdad, desde su perspectiva, nada había cambiado entre nosotros excepto una decisión. Y para ella, esa decisión no pesaba más que todo lo que habíamos construido. Pero desde mi perspectiva, lo cambiaba todo. Intenté explicarle que no era que me rindiera con ella, era que me negaba a construir un futuro que sabía que nos daría infelices a los dos. Le dije que la quería demasiado como para quedarme en una relación donde uno de los dos acabaría sintiendo que sacrificó algo fundamental. Pero cuanto más intentaba explicarlo, más parecía, al menos para ella, que estaba eligiendo un futuro hipotético por encima de ella. Y quizás, en cierto modo, lo estaba haciendo. Esa noche terminó sin una resolución real. Solo distancia, silencio y esa comprensión pesada de que habíamos llegado al final de algo que ninguno quería perder. No gritamos, no rompimos nada. No hubo escena dramática. Solo 2 personas sentadas en la misma habitación, dándose cuenta de que ya no iban en la misma dirección. ¿Sabes esa sensación cuando pasa algo enorme, pero el entorno no refleja el peso de ello? El sol seguía entrando por la ventana. La cafetera seguía sonando. La gente afuera seguía con su día como si nada. Pero todo había cambiado. Nos movíamos por el piso como extraños, no hostiles, solo distantes, cuidadosos, como si cada palabra tuviera que medirse para no desencadenar algo más. En un momento me preguntó, ¿entonces ya está? Y no supe cómo responder sin sonar cruel. Porque, ¿qué dices? Sí, 4 años se acabaron por una conversación. Suena frío así. Suena como si no valorara lo que teníamos. Pero la verdad es, esa conversación no borró 4 años. Reveló algo sobre los próximos 40. Y eso no podía ignorarlo. Pasamos los siguientes días resolviendo lo práctico. ¿Quién se mudaba? ¿Qué hacer con los muebles? ¿Cómo dividir todo lo que habíamos construido? Se sentía casi clínico, lo que lo hacía peor. Porque cada objeto tenía un recuerdo. El sofá que elegimos después de discutir 2 horas en la tienda. Las tazas que compramos en una escapada de fin de semana. Incluso cosas tontas como una manta por la que peleábamos cada noche. Y ahora solo las repartíamos. Ella lloró mucho esos días. A veces en silencio, a veces de golpe. No la culpaba. De hecho, sentía que yo debería haber llorado más. Pero no lo hice. Me sentía pesado, sí. Triste, claro. Pero también había una claridad extraña. Como si supiera, en el fondo, que era la decisión correcta, aunque doliera. Y eso me hacía sentir como una mala persona. Porque ¿cómo podía estar tan seguro?
¿Cómo no estaba luchando más por mantenernos? Esas preguntas no solo venían de ella, también de otras personas. Al principio lo mantuvimos en privado, solo nosotros. Pero eventualmente se supo. Amigos empezaron a preguntar. Amigos en común empezaron a tomar partido. Y ahí se complicó. Algunos fueron comprensivos. Entendieron que no era una discusión trivial, que eran dos personas queriendo vidas diferentes. Pero otros no lo vieron así. Empecé a oír cosas. No directamente al principio. Comentarios, conversaciones, ese tipo de cosas que circulan en grupos. No puede creer que él haya terminado así. Ni siquiera intentó arreglarlo. Si de verdad la amaba, se habría quedado. Y luego fue más directo. Un amigo en común, alguien a quien respeto mucho, me dijo algo que se me quedó grabado. Parece que la tiraste como si fuera basura. Me quedé mirándolo, intentando procesarlo, porque en mi cabeza había hecho lo contrario. La había respetado lo suficiente como para no arrastrarla a un futuro donde se sentiría presionada a cambiar. Pero desde fuera no se veía así. Parecía que me rendí, y lo entiendo. Desde fuera, las relaciones son compromiso, ¿no? Adaptarse, ajustarse, hacerlo funcionar. Pero ¿qué pasa cuando aquello en lo que tienes que ceder no es algo en lo que puedas ceder? No puedes tener medio hijo, no puedes criar a un niño a medias. O construyes esa vida o no. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo que sinceramente me asustó. Si me hubiera quedado, no lo habría hecho por amor, lo habría hecho por miedo. Miedo a perderla, miedo a empezar de nuevo, miedo a estar solo otra vez después de tanto tiempo. Y ese tipo de miedo no construye relaciones sanas. Construye resentimiento silencioso. Empecé a imaginar cómo sería nuestra vida en 5, 10 años si me quedaba. Quizá al principio estaría bien. Nos convenceríamos de que el amor es suficiente. Pero luego, ¿qué? Cuando amigos tengan hijos. Cuando en reuniones familiares pregunten, ¿y vosotros para cuándo? Cuando vea a un padre enseñando a su hijo a montar en bici y sienta ese vacío. ¿Estaría bien con eso? ¿O empezaría a mirarla, alguien a quien amo, y sentir un resentimiento silencioso? ¿Y ella? ¿Se sentiría culpable? ¿Presionada? Eso no es amor. Eso es asfixiarse lentamente bajo expectativas no dichas. Así que cuando me decían que debía haberlo intentado más, volví a la misma pregunta. ¿Intentar qué exactamente? ¿Cambiarla? ¿Ignorarme a mí mismo? ¿Fingir que algo así no nos rompería? Porque quedarse habría sido lo fácil a corto plazo y lo más doloroso a largo. Aún así, las voces me afectaron. Hubo noches en las que me quedaba mirando el techo, dudando. ¿Y si tienen razón? ¿Y si el amor debería ser suficiente? ¿Y si dejé algo real por algo incierto? Seguimos hablando un poco después. Una noche me escribió algo que aún recuerdo. No entiendo cómo puedes dejar de elegirme. Eso dolió. Porque para ella, el amor era una elección. Y en parte tiene razón. Pero yo no estaba eligiendo dejar de amarla. Estaba eligiendo dejar de construir un futuro que no encajaba conmigo. Intenté explicarlo, pero a veces las palabras suenan como excusas. Con el tiempo, dejamos de hablar. Y alguien que había sido parte de mi vida 4 años se convirtió en un recuerdo. El silencio después fue lo más difícil. No la ruptura en sí, sino el después. Perder no solo a la persona, sino el ritmo de tu vida. Despertarme esperando un buenos días que ya no llegaba. Ver algo y pensar, le encantaría, antes de recordar que ya no. Y ahí llega la duda. ¿Me rendí demasiado pronto? ¿Elegí un futuro sobre una persona real? ¿Perdí la mejor relación de mi vida? Y entonces entendí algo. Puedes tomar la decisión correcta y aún así sentir que te equivocaste. La echaba de menos. Mucho. Pero saber que la amaba no cambiaba la realidad. Seguíamos queriendo vidas diferentes. Y un día, en un parque, vi a un niño aprendiendo a montar en bici con su padre. Y cuando el padre lo soltó, y el niño sonrió al darse cuenta de que podía hacerlo solo, ahí lo entendí. No era una idea, era eso. Y supe que no podía renunciar a eso. No por presión, sino porque lo quería de verdad. No la dejé por falta de amor. La dejé porque el amor no podía cambiar algo fundamental. Y eso es lo que cuesta aceptar. El amor no lo soluciona todo. Algunas cosas son direcciones. Y si no coinciden,
No hay amor que lo sostenga para siempre. Con el tiempo, dejé de verlo como un fracaso. Fueron 4 buenos años, y eso importa. La gente siguió opinando, pero dejé de intentar convencerlos. Porque al final, ellos no viven mi vida. Yo sí. ¿La echo de menos? Sí. Pero ya no me arrepiento. Porque no existía una versión donde ambos fuéramos felices. El tiempo no arregla todo, solo te ayuda a entender. Y entendí algo más. Quedarse no siempre es amor, a veces es miedo. Y marcharse, a veces es la forma más honesta de amar. Porque me fui sin intentar cambiarla, sin pedirle que fuera alguien que no era. Y eso también es respeto. Meses después, la volví a ver en una cafetería. Hablamos y me dijo: creo que ahora lo entiendo un poco más. No estaba de acuerdo, pero ya no lo veía como algo cruel. Y eso fue cierre. No perfecto, pero suficiente. A veces no hay villanos, solo decisiones difíciles. Así que si estás en una situación así, pregúntate, ¿te quedas porque es lo correcto o porque es más fácil? Porque el amor no es solo aferrarse. A veces es saber soltar. Y sí, algunos seguirán pensando que me equivoqué, pero ellos no viven con esa decisión. Yo sí. Y ahora puedo decirlo con honestidad. No me fui porque no la amara. Me fui porque entendí lo que el amor puede y no puede arreglar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si historias así, reales, complicadas, te hacen pensar más profundo sobre relaciones y decisiones, suscríbete. Porque a veces las decisiones más difíciles son las que más nos cambian.